Hola, mi nombre es Ana Báez y desde Costa Rica les envío un saludo muy atento, deseándoles muchísimos éxitos en esta 13ª Convención Internacional de Medio Ambiente y Desarrollo. Mis sinceras felicitaciones por haber logrado este evento ante los desafíos que nos presenta la pandemia que hemos vivido. Así que mi agradecimiento por la invitación y mi especial reconocimiento a todo el equipo que preside la doctora Maritza García y que es a su vez la presidenta de la Agencia del Medio Ambiente. Un gusto poder compartir con ustedes. Hoy vamos a hablar un poco sobre este tema que ha sido de gran importancia y es cómo nos surge hacer cambios dentro de las áreas protegidas para poder entender y atender mejor el turismo que vendrá post el COVID-19 y que nos genera importantísimos desafíos y que quisiéramos reflexionar sobre eso. Hoy vamos a hablar de 3 temas en particular. Uno, cómo la sostenibilidad está siendo subrayada como el tema consensuado y propuesto hacia el turismo del futuro. Vamos a ahondar sobre 5 pasos o 5 temas que me parecen absolutamente urgentes para que el turismo desde las áreas protegidas sea mucho más resiliente y responda con más rapidez a las expectativas que tiene el sector turismo hacia el futuro. Y también queremos hablar de un estado de situación, que es el cambio continuo, la nueva normalidad, cómo prepararnos, qué debemos hacer y hacia dónde dirigirnos en estos nuevos desafíos que nos presenta los 15 meses que llevamos de pandemia. En este proceso de 15 meses, nunca antes se había visto una situación tan crítica para el sector turismo, haber caído un 83%, si no más, en algunos otros destinos. Es realmente dramático y muchísimos millones de personas, estamos hablando más de 1.000 millones de personas que no hicieron vuelos internacionales. Estamos hablando de pérdidas porque no hubo visitación internacional de aproximadamente 1.1 billones de dólares y pérdidas estimadas para el PIB global de alrededor de 2 billones de dólares. Y la situación tan crítica dejó en desempleo entre 100 y 120 millones de empleos directos, más otro tanto similar en empleos indirectos. La situación se asemeja, o sea, la dinámica del turismo presenta datos como los que nos podríamos remontar a el 1990. Son situaciones que ha replanteado, por supuesto, qué vamos a hacer, hacia dónde vamos, y tristemente ha dejado a muchísimas personas, empresarios y familias con estos números que podemos ver en los indicadores del 2020 en situaciones realmente de cierre, de pérdida de sus negocios o en estados críticos para poder subsistir, renovarse y encontrarse en una posición de mayor ventaja hacia el momento en que se reivindique este sector. Una buena noticia para quienes trabajamos en el tema de la sostenibilidad es que desde los grandes escenarios donde se dan directrices para el sector turismo, se habla de la sostenibilidad como la gran condicionante para que el turismo del futuro pueda subsistir. Y esto no solo emana desde el sector de organismos internacionales, como lo dice el presidente
de las Naciones Unidas. El turismo fue devastado por el COVID-19 y debe ser reconstruido de una manera más amigable con el planeta. O como lo dice el doctor Pololikashvili, secretario general de la Organización Mundial del Turismo, en que está en nuestras manos transformar el turismo y que la superación de la pandemia se convierta en un punto de inflexión para la sostenibilidad. Pero también organismos que acogen el sector privado, como es el World Tourism and Travel Council, WTTC, plantea seriamente, inclusive en asocio con el grupo de los 20 países más poderosos, un acuerdo para buscar cómo recuperar estos 100 millones de empleos, pero basados en acciones que realmente respondan y fortalezcan los principios de la sostenibilidad. Pero independientemente hacia dónde vaya el turismo del futuro, creo que es sumamente importante entender que para las áreas protegidas, el turismo evolucionó en las últimas décadas de una forma sumamente poderosa e importante hasta llegar a representar datos de generación de ingresos como los que podemos ver en esta lámina. Y datos que se generaron en el 2015. No obstante, el año 2019, desde el sector turismo, la OMT lo había designado como un año sin precedentes por haber logrado las mejores tasas de desarrollo, las mejores tasas de generación de ingreso y un crecimiento de un 6% a nivel mundial, cuando el crecimiento había venido sosteniéndose desde muchos años atrás de un 4% a nivel mundial. Por lo tanto, estos datos que tenemos, que fueron publicados para el 2015, podrían ser inclusive mucho mayores que lo que estamos representando acá. De todas formas, son datos a considerar. El turismo en áreas protegidas a nivel global se estima que recibía 8 billones de visitantes por año, generando un estimado de unos 600 billones de dólares en forma directa distribuido entre los países y otros 250 billones de dólares por otras formas de consumo debido a los enormes encadenamientos que genera la actividad del turismo. O sea que con estos datos sería fácil plantearnos y reflexionar diciendo las áreas protegidas, muchas de ellas deben estar siendo fuertemente afectadas precisamente porque no han recibido los ingresos que generaban. Y en algunos casos muy frecuentes, los que recibían turismo también estaban dependiendo económicamente, sino total, parcialmente, de esos ingresos para su operación general. Bien, teniendo esto en mente, me gustaría reflexionar sobre qué cosas eh, han cambiado, hacia dónde tenemos que poner atención desde la perspectiva de las áreas protegidas para poder responder a las demandas a nivel global, y lo que se está perfilando serán las nuevas expectativas que tengan los visitantes. Y una de esas es a la dinámica que creo que la hemos vivido en estos últimos meses, que nos han permitido algunos niveles de apertura, por lo menos a nivel nacional y en algunos países a nivel internacional también, pero donde el turismo doméstico ha registrado un desarrollo realmente significativo y donde viajar en forma cercana desde sus sitios de habitación ha sido una tendencia en crecimiento, tanto así que le hemos llamado staycations en vez de vacations,
porque es vacaciones estando, quedándose en su casa o viajando desde su casa. Pero también se hace énfasis a otro tema muy importante, que es el tema de priorizar, invertir su tiempo de vacaciones en espacios naturales, en espacios realmente de importante valor cultural y patrimonial. Y esto hace que muchas de nuestras áreas protegidas a nivel mundial se están viendo visitadas y frecuentadas con un incremento de esa visitación. Pero lo que se proyecta es que mucha de la demanda internacional va a ver con muy buenos ojos de interés visitar estos sitios, porque van a querer tener espacios de contacto con la naturaleza, de exaltar la belleza, de buscar espacios de soledad, de tranquilidad, de inspiración. Y eso los brinda los atractivos y las experiencias que ofrecemos en nuestras áreas. Se espera también que haya un movimiento, como se ha venido viendo, liderado por estos grupos de jóvenes que en el inicio parecían no ser afectados por la pandemia, aunque hoy en día pues estamos viendo que ya se afectan y tienen que tener cuidado, pero son personas que tienen otras dinámicas, tienen esa euforia y ese riesgo a poder seguir haciendo turismo. No podemos olvidar los grupos importantes como son los baby boomers, que seguirán siendo importantes, aunque en este momento estén un poco retraídos, pero regresarán. Ahora, lo importante y lo que se subraya en los estudios de mercadeo es que los millennials van a ser con prioridad un grupo que se va a mover rápidamente y que tiene características que les invito a estudiar porque tienen expectativas muy particulares, tienen una dinámica de visita y de viajar también bastante liviana y son personas que están en una edad promedio de profesionales en medios con ingresos que ya empiezan a ser importantes. Pero existen otros temas también que hay que tomar en cuenta y uno es los nuevos temas que les motiva y que se preocupan los turistas por considerar. Uno es la seguridad. Seguridad seguirá siendo el tema súper prioritario para tomar decisión a dónde ir y qué cosas visitar. Y el tema, por supuesto, de la higiene y la salubridad asociado a los protocolos que de forma voluntaria o de forma dirigida por los gobiernos de nuestros países hemos ido implementando para recibir estos visitantes aun cuando la pandemia continúa. Así que un tema que me parece que es importante de considerar es que los protocolos llegaron para quedarse. Si algo hemos aprendido es a generar mejores formas de organizarnos para la visitación, asegurar que las personas tengan sus condiciones de acceso a productos y a higiene. Y esto es de relevancia para estos visitantes y los que vendrán. Y la información que nosotros generamos a través de nuestras redes sociales debe ser absolutamente consistente con lo que experimentan estos visitantes a la hora de que se llega al sitio. O sea, no es solo decir que tengo protocolos y que los estamos implementando, sino que tenemos que ser absolutamente estrictos y rigurosos en que esos protocolos se estén dando. ¿Por qué? Bueno, primero porque la expectativa del visitante tiene que mantenerse alta y segundo, porque las revisiones que hacen los visitantes que han antecedido a estos turistas tienen un valor muy importante en sus revisiones de qué dicen, qué fue lo que más les gustó, qué cosas no están funcionando.
todo eso se va a enterar nuestro visitante antes de que llegue al sitio. Así que esperemos de que podamos ser sólidos en la implementación de estos protocolos y de otros criterios de calidad que nos van a fortalecer nuestra posición y capacidad competitiva. Otro tema que se va a volver muy importante es que vamos a ver un incremento importante en reservas de último momento, eh, porque hemos visto cómo países se abren, se cierran, hay nuevas directrices y esto está íntimamente ligado también a que nosotros seamos flexibles en cuanto a las políticas de cancelación. Necesitamos replantearnos esas políticas de cancelación porque la solidaridad, el respeto al esfuerzo que están haciendo las personas por visitarnos debe de alguna forma ser recompensado. Y por supuesto, necesitamos aportar mayor responsabilidad hacia los temas de sostenibilidad, autenticidad y respeto por las comunidades locales, como son los principios fundamentales que se esbozan en las acciones dirigidas por la sostenibilidad. Hay que mantenerse informados, no importa dónde usted esté, cómo usted tenga acceso o no a los medios. Preocúpese por mantenerse informado. Estamos cambiando constantemente. Necesitamos entender, pero también necesitamos tomar decisiones sobre la base de criterios sólidos, criterios técnicos que sustenten esas decisiones, porque en algunos casos esas decisiones podrían llegar a ser muy importantes para el turismo. Aquí comparto dos publicaciones, un número completo de la revista Parks, que está especializada en áreas protegidas y conservación, que fue implementado para precisamente los desafíos del COVID y tiene una cantidad de diferentes contribuciones muy importantes desde múltiples aspectos de cómo el COVID y va a impactar las áreas protegidas. Y por supuesto hay un artículo sobre las áreas protegidas, el turismo y el COVID, en el cual tuve oportunidad de contribuir. Y por parte de la Organización Mundial del Turismo también se publicó parte de este artículo que sí está en español y que les puede servir de referencia. Esto es por mostrarles algo, pero realmente las redes están con muchísima información. Necesitamos identificar cuál es realmente valiosa, pero yendo a la base de los organismos internacionales, creo que podemos tener importantes directrices y recursos, porque los han desarrollado tanto la UICN como la Organización Mundial del Turismo y el sector privado, importantes herramientas para apoyar y orientar estos procesos de cómo vamos a desenvolvernos ante el nuevo desafío del turismo post-COVID. Bien, yo quiero compartir con ustedes una reflexión que hice y que identifiqué 5 principales temas que me parece que deberían de ser urgentes desde las áreas protegidas de tratar de priorizar, revisar, implementar. Hay muchos más, no es que esta es la solución, pero obviamente el tiempo y el momento, pues prioricé en estos 5. Uno es que nuestros gobiernos ya deberían de tener lineamientos estratégicos sobre los temas de cómo atender estas y otros eventos que vendrán. La pandemia generada por el COVID-19 ha sido un ejercicio muy doloroso, una realidad muy dolorosa, pero un ejercicio muy valioso para que podamos prepararnos para todos los efectos que se generarán a partir de todos los procesos de cambio climático que vamos a enfrentar. Bien, si tenemos estas directrices y estrategias generadas desde las áreas protegidas, podríamos ya implementar planes de contingencia
Y no es solo diseñarlo, es tenerlo implementado. Necesitamos ahorrar tiempo, gestionar mejor nuestros recursos y proyectar mejor nuestras propias capacidades para atender las necesidades en el campo. Pero también existen muchas herramientas que pueden darnos directrices de cómo atender estas necesidades. Sin embargo, creo que en cualquier tema y actividad económica que nos desenvolvamos en este planeta, el esfuerzo que se hizo con la Agenda 2030 y los 17 Objetivos para el Desarrollo Sostenible es un esfuerzo consensuado, muy inclusivo y que tiene muy claras las metas y los indicadores que pueden ajustarse a cada uno de los diferentes sectores y que en este caso las áreas protegidas podrían proyectar sus esfuerzos y sus planes a través de estos objetivos del desarrollo sostenible que nos va a permitir entonces tener una visión un poco más holística, más integradora y, por supuesto, genera también herramientas, instrumentos que nos pueden permitir reportar alcances o no, alcances no efectivos, para que podamos hacer algunas comparaciones inclusive por regiones o a nivel mundial y tratar de tener mejores datos que los que hemos tenido para atender esta pandemia, mejores formas para reportar a las que hemos tenido en esta pandemia. Y es que esta Agenda 2030 se presenta de una forma que bien calza con los propósitos de las áreas protegidas y de nuestras funciones, y sobre todo cuando la visualizamos también desde la perspectiva del turismo en las áreas protegidas, con un segmento de 4 objetivos que están íntimamente vinculados a los aspectos de la biosfera, que en nuestro caso se convierten en la base del patrimonio que utilizamos y que debemos de conservar y hacer todas las acciones necesarias para poder proteger esta biodiversidad tanto terrestre como marina, que en turismo es la materia prima con la que estamos trabajando y con la que parece que los turistas van a tener más interés de visitar. Y tenemos una segunda sección en la que se organizan 8 de los 17 objetivos y que están íntimamente dirigidos a cómo podemos apoyar la mejora en la calidad de vida de nuestra sociedad. Para concluir con 4 objetivos que se fortalecen el modelo económico que nos surge definir, replantear y que además desde las áreas protegidas está íntimamente vinculado con una revisión exhaustiva ante los desafíos que se nos están presentando. Y concluimos con la principal y más poderosa de las acciones, que es visualizar nuestro trabajo desde una acción conjunta, fortaleciendo redes y aportando unos a otros. Un tercer tema que me parece fundamental es tratar de visualizar y actuar más rápidamente sobre la tendencia que va a priorizarse en buscar cómo fortalecer destinos sostenibles. Y esto no solo por el proceso de aprendizaje que hemos venido generando a través de estos 15 meses de pandemia, sino porque va a ser también una respuesta priorizada de los visitantes a no visitar tantos sitios, sino a tratar de concentrar sus periodos de vacaciones en una región, asegurarse que esa región cumpla con las expectativas que tiene y poder entonces no exponerse a tanto uso de transporte o a tantas relaciones con diferentes sitios. Entonces, por cualquier lado que lo veamos, destinos sostenibles va a ser una prioridad. Y aquí nos quedan algunas tareas importantes desde las áreas protegidas. Por uno,
necesitamos hacer un manejo más responsable de la visitación. Algunas áreas habían sobrepasado sus capacidades de carga, estaban en los límites de cualquier impacto negativo y no reversible. Pero también esta pandemia nos dice que necesitamos generar mejores mecanismos en el manejo de la visitación, cuyas expectativas es tener experiencias muy personalizadas en grupos pequeños y demás, y eso se revierte en que las áreas protegidas tienen que hacer un proceso muy acelerado en llevar el desarrollo de una oferta turística con el concepto de productos basados en excelentes experiencias, desde la conceptualización de actividades a transformarse en productos, desde el concepto de visitantes a servicio individualizado y de excelencia, hasta la formación de los guías, el discurso y el acercamiento a una interpretación mucho más holística, mucho más enriquecedora, aunque sean de nuestros mismos recursos. Y finalmente, hay que fortalecer alianzas y las áreas protegidas deben reconocerse como zonas o, o actores fundamentales dentro de toda esta dinamización de destino sostenible. ¿Por qué? Porque este destino sostenible tiene que pasar a verse como territorio y en este esfuerzo que hemos hecho desde Turismo y Conservación, este concepto de áreas protegidas como punto focal de atractivo o atractores en el proceso, pues genera una serie de herramientas desde la conservación que podrían colaborar, fortalecer el concepto de destino desde una perspectiva de territorio y sería una posición ganar-ganar para todos. Así que este fue un tema que desarrollé el lunes y no quiero ahondar por tema de tiempo también. Bueno, nuestro cuarto tema urgente sería la transformación digital. La transformación digital vino para quedarse, es otro de los grandes eventos que han sucedido aceleradamente por el proceso de la pandemia. Estamos habituados a estos mecanismos virtuales y además se ha acelerado toda la tecnología que nos permite y la digitalización que hoy nuestros visitantes tomarán decisión desde su casa, desde cualquier momento, desde su teléfono digital, para tomar toda la información necesaria, tomar decisiones a dónde quiero ir, pero además gestionar la visita, la reserva, el pago, la verificación de ese pago, la ubicación de cómo llegar, a dónde quedarme, con quién trabajar. Entonces, nos toca desde las áreas protegidas hacer un movimiento, un brinco cuántico, porque son muchísimas las debilidades que enfrentamos en términos de la transformación digital. Muchas áreas protegidas inclusive tienen páginas web que no se han transformado desde la década pasada. Y si no hacemos esos cambios y si no enfrentamos y actualizamos nuestros servicios, digitalizándolos, flexibilizándolos y manteniendo actualizadas las herramientas, somos nosotras las áreas protegidas las que no vamos a mostrar capacidad competitiva ante un mundo enorme que ya trabaja y que ya navega y facilita todas estas informaciones. Hablar de digitalización de nuestras ofertas, servicios y reglas de juego, pues es requerir de capacitación. Urge la capacitación de nuestro personal en todos los sentidos, pero sobre todo en estos temas de transformación digital y de poder entender que la calidad de la información que tenemos que facilitar tiene que ser altamente competitiva con lo que ya existe en el mercado,
que manejar redes sociales no es solo decir que tengo redes sociales, es que deben haber personas especializadas que mantengan al día, que nutran y que respondan a las expectativas del cliente. Pero aquí no solo se trabaja con la gente que está en informática, trabajamos todos, tenemos que capacitarnos todos. Los discursos han cambiado, las formas en que nos comunicamos y para quienes nos comunicamos ha cambiado y debemos de ponernos al día en ese sentido. Y finalmente, el tema de economías saludables es un tema sumamente importante. La pandemia nos dejó clarísimo que en muchos casos, no solo por la fuente de ingreso a través del turismo que se haya reducido incluso significativamente, es porque muchísimas de nuestras instituciones públicas, privadas, ONGs, los presupuestos han disminuido significativamente. Y en muchos casos nos vamos a ver realmente afectados en la disponibilidad de recursos económicos para seguir desempeñando nuestras tareas. Por lo tanto, les invitamos a hacer una reflexión profunda en buscar modelos creativos para responder a las necesidades económicas de las áreas protegidas y de sus comunidades vecinas. Necesitamos gente sumamente creativa, innovadora, que no tenga miedo a explorar y a exponer procesos, porque en este nuevo modelo, aprender y desaprender es parte del juego. Y por lo tanto, generar modelos de economía saludables es parte de la expectativa de hacia dónde debemos migrar en esta nueva forma de proceder y desempeñarnos en este planeta. Buscar mecanismos que nos permitan hacer esfuerzos, ganar va a ser la mejor estrategia. Para eso, vuelvo a subrayar, necesitamos transparencia, alianzas verdaderas, esfuerzos conjuntos y una visión que entre usted gane y yo pueda ganar, todos vamos a ser más felices. Bien, este cambio va a ser un cambio continuo. Eso va a ser el tema de nuestra normalidad. Nada va a estar para siempre, nada podemos proyectarlo. Todo va a ir haciendo ajustes. Por lo tanto, el tema de cómo generar espacios donde la gente se pueda sentir mejor, más segura, no, no saliéndonos de la realidad del cambio continuo, pues creo que lo mejor es buscar la fortaleza que trae la resiliencia en términos, sobre todo, de cómo abordarlo desde la expectativa y desde el desarrollo del turismo sostenible. Y hay algunas prioridades que bien lo señala Núñez en el documento de Spencer de Parks, que les indiqué anteriormente. Y hay varios temas que me parece que son sumamente importantes para proponer esfuerzos y mecanismos que nos lleven a la resiliencia desde el turismo sostenible. Por un lado, salvaguardar la salud de los visitantes es prioridad y ha sido prioridad para turismo. Solo que hoy, en igualdad de condiciones y con una visión más amplia, tenemos que hacerlo también para la población local y para nuestra gente. Primero que todo, tenemos que asegurarnos que nuestra gente esté bien. Una vez que nuestros colaboradores se encuentren estables, se encuentren fuertes, se encuentren saludables, podemos trabajar entonces para atender a otras personas, como es la población local y por supuesto los visitantes. Otro tema fundamental es diversificar los ingresos o las fuentes de ingreso. Perdón. Las fuentes de ingreso
de producción de turismo únicamente nos dejaron demostrado que provocó crisis enormes, cantidad de comunidades que no recibieron ingreso y vieron sus vidas y sus situaciones en una condición que no deseamos para nada se repita. Por lo tanto, buscar la diversificación desde el área protegida, pero también desde las actividades económicas que debemos gestionar, promover y favorecer en las comunidades locales y en las zonas de amortiguamiento que nos son directamente vinculantes, es algo que creo que no tiene singular. Es súper importante diversificarnos, entender que el turismo es frágil, que el turismo en esta oportunidad ya nos demostró muchísimo que aprender y por lo tanto, en otra situación, cualquiera que sea, es mejor estar diversificado y fortalecido desde múltiples ángulos. También creo que en la resiliencia para el turismo sostenible necesitamos entender que hay que trabajar sobre la equidad. Necesitamos ser más inclusivos. Necesitamos entender que desde la perspectiva de la sostenibilidad, el poder trabajar con comunidades saludables, con comunidades en desarrollo, con comunidades que sean inspiradoras, es una condición fundamental para poder denominarnos destinos turísticos sostenibles, sobre todo porque este turista que va a venir tiene ojos, tiene información muchísimo más crítica que lo tenía anteriormente y va a querer que su dólar, que su dinero pueda ser distribuido y afecte no solo al mantenimiento de la biodiversidad y la calidad de esa biodiversidad, pero también a las condiciones y la calidad de vida de las comunidades. Por lo tanto, necesitamos buscar fuertemente el esfuerzo hacia una equidad, más oportunidades para todos y una inclusión en todos los sentidos y desde todos los sectores. Y esto nos lleva a un mejor entendimiento del territorio en el que nos desenvolvemos, a una mayor apreciación de los valores y de las necesidades que tienen nuestros territorios y no solo analizarlo desde la perspectiva de turismo. Este análisis desde territorio nos va a enriquecer la oferta turística, nos va a diversificar esa oferta turística, nos va a generar mejores oportunidades para que nuestros visitantes inclusive puedan ampliar sus estadías y con ello el dólar turístico sea mejor distribuido. Este concepto de resiliencia está íntimamente relacionado con el tema y la problemática de cambio climático y, por supuesto, se vería muy fortalecidas las acciones para mitigar y para buscar las condiciones más adecuadas para que nuestras comunidades puedan prepararse ante el cambio climático. ¿Y cómo podemos hacer todas estas transformaciones? Bueno, la primera acción es muy importante y escúchenlo con mucho cuidado. Primero que todo, necesitamos salirnos de nuestras zonas de confort. Necesitamos salirnos desde esas cajas donde nos hemos sentido protegidos, donde recibo un salario y no me interesa nada más, donde yo estoy beneficiándome y no me interesa nada más. Esta posición, como la muestra la imagen, no va a durar mucho. Si continuamos en estas condiciones, ni la sociedad, ni el desarrollo, ni el planeta va a llegar ni siquiera al 2030. Para llegar al 2030 con una propuesta más visionaria y en mejores condiciones, necesitamos hacer transformaciones realmente aceleradas. Necesitamos
salirnos de esa caja, necesitamos sentirnos más libres y comprometidos a que nuestra visión tiene que ser más holística. Necesitamos urgentemente hacer un manejo más responsable de nuestra biodiversidad y de los ecosistemas desde los diferentes funciones, roles y responsabilidades que cada uno tengamos. Aquí no es cosa de la conservación o de las áreas protegidas, es de todos para poder lograr transformaciones significativas y sustanciosas. Las expectativas de nuestro nuevo cliente, no solo en turismo, pero en todas las diversas actividades económicas que se generan sobre todo en los destinos, es más crítica, como la mencioné anteriormente, y además quiere ser más inclusiva. Quiere el visitante ser parte de esa transformación, involucrarse. Tenemos también un nuevo segmento en turismo que se ha abierto y es el segmento del turismo nómada. Este turismo es aquellas personas que desde ya realizan sus trabajos a través de los medios digitales y pueden hacerlo desde cualquier lugar del mundo. Pues los países nos hemos estado preparando para darle la bienvenida con oportunidades de conectividad eficiente, con oportunidades de estar en espacios realmente atractivos a la orilla del mar, en la montaña, cerca de un área protegida, en un recurso y en un paisaje realmente interesante, inclusive que esa persona sola o con su familia pueda pasar un tiempo en un lugar, otro tiempo en otro lugar. Ese nuevo segmento llamado de turistas nómadas va a ser un segmento que nos va a permitir también involucrarlos en nuestros procesos más sostenibles, más participativos y permitirnos hacer un impacto directo en esa gran comunidad que la vamos a ver crecer rápidamente en muy corto plazo. ¿Y por qué? Porque todos estamos buscando lo mismo. Todos queremos calidad de vida. Todos buscamos un cambio hacia buscar el bienestar. Y por supuesto, para lograrlo vamos a tener que trabajar fuertemente en este cambio de actitud, pero desde muy adentro, donde nosotros nos replanteemos qué hemos hecho, cómo hemos vivido estos años, cuánto ¿cuántos años más será capaz nuestro planeta de seguir proveyendo materia prima para seguir consumiendo a los niveles que hemos consumido y que hoy la naturaleza nos dio una luz y nos dijo, comprométanse que habrán cambios si ustedes se lo proponen? Nos permitió ver ríos más limpios, mejores condiciones en algunas de las especies, inclusive hasta la recuperación de algunos ecosistemas donde nunca habíamos visto algunas especies y hoy ya se manifiestan. Por lo tanto, hay oportunidad de cambio, queremos hacer el cambio y ese cambio tiene que ser más allá del COVID-19 y la pandemia que hemos vivido. Este compromiso es ante el cambio climático y eso es un tema que, con el cual seguiremos conviviendo, no importa si termina el cambio climático, si termina las condiciones que estamos viviendo de COVID-19. Y les dejo solo dos cosas para recordar con fuerza. El cambio es continuo y va a ser la nueva normalidad. Tenemos que prepararnos a tener una actitud de cambio y una mente dispuesta a aprender y desaprender para volver a aprender. Esa va a ser nuestra gran tarea. Y no vamos a sentirnos preocupados o fracasados porque no pudimos salir adelante. Vamos a asumir la responsabilidad de cómo niños aprendemos y desaprendemos para encontrar el mejor modelo y el más comprometido para que todos podamos vivir en este planeta con mejor calidad de vida. Muchas gracias, muchos éxitos y que este planeta siga teniendo gente comprometida y más gente cada día. Muchas gracias. Saludos.